¡Wow! Hola, bienvenidos a este video sobre historia y educación. Yo soy el profesor en historia, Roberto García. Yo soy el profesor en historia, Fermín Labra. La historia es una ciencia social que está presente en la vida de los adolescentes durante toda la secundaria y una parte del bachillerato. Su función principal en esta etapa se divide principalmente en ser patriótica e integra la ideología, rescate de la memoria histórica colectiva para generar identidad. Uno de los problemas a los que se enfrentan los docentes de la asignatura de historia son los prejuicios que tienen los alumnos acerca de esta materia. Las fechas, nombres de lugares y personajes, así como una historia anacrónica del siglo XIX basada en grandes personajes, es una historia que se sigue manteniendo dentro de las aulas de este país. También nos enfrentamos a planes de estudio descontextualizados completamente, alejados de las particularidades del entorno de los alumnos. No toman en cuenta las tradiciones, costumbres y valores de cada comunidad, limitando los aprendizajes y forzando a aprender cuestiones que no reflejan la realidad de los alumnos. Además, que siempre se pide que el plan de estudio se termine en tiempo y en forma, basado en bibliografía que está mal redactada y en algunos casos saturada de datos. Varios teóricos de la didáctica de la historia, así como historiadores, entre ellos Javier García Diego, Joaquín Prats, Joan Pagés y Mario Carretero, concuerdan en que la historia sirve para que los alumnos se sitúen en su contexto histórico y se asuman como sujetos históricos participantes de su presente. Eso es crear individuos que participen de su presente con responsabilidad social dentro del colectivo, hacer personas conscientes de su momento histórico con un pensamiento crítico, reflexivo ante diversos cambios y procesos que estén viviendo. Fomenta el amor a la patria y refuerza la identidad de los individuos. También el aprecio a la cultura y la conciencia del cuidado del patrimonio histórico, generando lazos y vínculos con su pasado. Por último, sirve para construir un futuro. A pensar en procesos con base lógica de causa y consecuencia, asimilación y comprensión de conceptos propios de la historia, a usar fuentes de diferentes tipos y herramientas para el análisis histórico. El docente de historia debe ser un facilitador de la investigación, que los alumnos sepan que la historia no es solo un cuento, sino una ciencia, una disciplina que tiene reglas, conceptos y teorías y que se aplican en la realidad, que no son solo de el archivo o de una persona que solo está sentada leyendo, sino que es una historia viva. El docente de historia tiene que motivar la duda, el sentido de búsqueda de las respuestas en sus alumnos, siendo el guía y el facilitador de las herramientas. El alumno tiene que construir su conocimiento histórico desde el presente, desde lo particular a lo general. El docente de historia debe facilitar la comprensión del tiempo y del espacio históricos, cosa difícil que es aún de comprender para los adultos. Para los niños, los adolescentes, debe ser un tratamiento distinto, con fallas, pero que el historiador sepa que debe enseñar eso. El profesor de historia tiene que saber construir su enseñanza con el conocimiento y el apego al contexto de sus alumnos, involucrarse en las tradiciones, costumbres de las comunidades donde él labora. Dentro de lo que es mi práctica docente o la experiencia que he tenido, ha sido variada, ha sido extensa, en el sentido en que han sido bastantes años, empezando a dar clases en diferentes contextos, principalmente iniciando en zonas rurales, en las zonas serranas, en niveles
medio superior, donde encontré las mismas problemáticas de las que hemos hablado anteriormente, que es los prejuicios que ya tienen por las malas prácticas docentes anteriores a las que se han enfrentado los alumnos y que no los han motivado en el sentido de aprender la historia como lo que veníamos hablando, de que es una ciencia y tiene propósitos específicos tanto para el individuo como para el colectivo. En mi práctica durante el tiempo en la sierra tuve una experiencia pues de diferentes con matices, exactamente, unos buenos, unas malas, principalmente porque algunos alumnos solamente veían la asignatura como un relleno, como no le daban la importancia que correspondía y solamente lo hacían por cumplir. Me enfrenté a romper todos esos tabús que ellos traían con la asignatura. Tuve que innovar desde el punto en que lo importante era involucrar a los alumnos a que ellos fueran los investigadores, se presentaran a hacer sus proyectos del rescate de historia oral de sus propias comunidades, un proyecto que a mí me gustó mucho y que a ellos también les llamó mucho la atención, que por cierto fue uno de los más premiados en la región. Los alumnos se sintieron identificados y conocieron un poquito más de sus comunidades, se sintieron atraídos. Eso me dio a entender que en los planes y programas de estudio pues no reflejan lo que es en realidad, lo que es el enseñar historia y el aprenderla, y que está muy alejado de la realidad, de lo que es en sí el propósito del docente frente al grupo y lo que tiene que hacer para enseñar historia. Ya en lo que es el contexto de la ciudad, pues me enfrento también al mismo problema. Los alumnos tienen ese prejuicio sobre la asignatura de historia como algo que tienen que aprender a fuerzas, que es algo aburrido, que el maestro ya va a llegar y nos va a dictar, el libro de texto es la Biblia, o sea, solamente tienen que estar memorizando la información que viene ahí, lo que les dice el maestro es la única verdad que existe. Y pasa lo mismo, las actividades cívicas, los símbolos patrios, el aprenderse el himno nacional es algo que para ellos es también algo redundante, es lo mismo cada ciclo, las fechas, los personajes históricos, siempre es lo mismo para ellos, por lo tanto los prejuicios siempre son muy fuertes de romper. Por lo tanto hay que innovar. Una de las cuestiones en las que se tiene que trabajar es sacar a los alumnos de esa zona, pasarlos a hacer actividades en las que ellos sean el centro de toda la actividad. Por ejemplo, el utilizar actividades didácticas complementarias, llevarles instrumentos, fuentes primarias históricas, hacerlos que ellos elaboren, más allá de que elaboren maquetas, sino instrumentos como pueden ser códices. Sí, la implementación o más bien la generación de objetos históricos, la verdad les interesa mucho a los jóvenes, sobre todo a nivel básico. Yo en lo particular no he dado en media superior, pero en educación básica sí les interesa el pasado, pero como todo en esta vida hay que dedicarle un buen tiempo, es prueba y error, aunque parezca que uno no está para equivocarse, pero hay unas prácticas que no funcionan y sobre el mismo ciclo escolar se corrigen. Yo creo una de las experiencias más gratas es la elaboración de objetos históricos y la recuperación por medio de historia oral de algunos pasajes de su propia historia. Por ejemplo, ahorita
En la cuarentena pues, se les pidió, esa fue una de esas actividades, que entrevistaran a su padre, a su abuelita y que recopilaran esos testimonios, que a final de cuentas si se les da un seguimiento, prácticamente una escuela podría tener su propia historia oral o generar sus propios textos históricos para que otras generaciones de esa misma escuela los lean y vean que no es tan difícil hacer esos acercamientos a la historia. Utilizar la función principal de la historia, ¿no? Que sea funcional, práctico. Sí, que sea funcional, que sea práctico, que los jóvenes vean que sí se aplica, que sí funciona. Si bien no es algo inmediato como resolver un problema en un laboratorio, la historia es una ciencia y se les tiene que enseñar como tal, que conozcan historiadores, que sepan, así como saben quién es Darwin, es extraño que no sepan el nombre de un historiador, que piensan que la historia se da como generación espontánea, y no es así. Hay gente que la hace en México, en otros países, y ellos pueden convertirse en un sujeto histórico cuando se les habla, se les dice Miguel Hidalgo era casi lo hacemos como un dios, pero era una persona normal, y cuando se empatizan con esos personajes históricos les interesan más porque tienen los mismos defectos que ellos, pueden tener las mismas virtudes y a final de cuentas lograron algo que no se vayan a dar cuenta en el inmediato. Es difícil, pero pueden ir generando una pequeña conciencia de que ellos son sujetos históricos, son agentes de cambio y están para hacer cosas interesantes en su presente. De nuestra parte, esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado el video, que les haya enriquecido y les haya surgido la duda de la historia.